Un hombre con la extraña habilidad para entrar en los sueños de las personas y robar sus secretos tendrá la oportunidad de ser perdonado por sus errores del pasado en una misión arriesgada y casi imposible de lograr. Alarmansky te lo cuenta a su manera. El origen, de Christopher Nolan. La película comienza con DiCaprio tirado en la orilla del mar. Se ve mal herido y observa a unos niños jugando. Un guarda de seguridad lo lleva donde un anciano asiático que le pregunta si fue a matarlo y que el tótem que le encontró le pertenece a un hombre que conoció en un sueño. DiCaprio lo mira y a continuación lo vemos con su amigo Arthur y con el anciano de la escena anterior pero mucho más joven. DiCaprio le propone que puede ayudarlo a preservar los secretos en su mente y que nadie puede extraerlos, pero algo anda mal y DiCaprio y Arthur aparecen en otro lugar dormidos. Hay otro hombre que cuida de su sueño mientras el caos afuera se aproxima. Es ahí donde nos damos cuenta que lo que vimos es un sueño. Nuevamente en el sueño, Arthur le dice a DiCaprio que Saito, el hombre asiático, ya lo sabe, pero a DiCaprio no le importa y quiere seguir. Nos explican que están en una misión donde extraerán información de la mente de Saito. Arthur ve a una mujer y DiCaprio dice que se encargará de ella. DiCaprio habla con ella y ella le insinúa que podría saltar desde ahí al mar. DiCaprio le dice que no confía en ella. Los vemos en una habitación y nos damos cuenta que ella es la mamá de sus hijos. Le dice que se quede sentada. Él sale por la ventana y vemos que ella desaparece. Él continúa con la misión, abre una caja fuerte, saca un sobre y ve a su esposa al lado de Saito. Capturaron a Arthur. Saito sabe que están en un sueño. Ella apunta a Arthur pero no lo mata. Le dispara en una pierna y dice que el dolor está en la mente, que si lo mata solo lo despertaría y deduce por el decorado del lugar que están en el sueño de Arthur. DiCaprio mata a Arthur para que despierte. Despierta y le dice al cuidador que el sueño se está colapsando. En el sueño todo empieza a derrumbarse. DiCaprio lee el contenido del sobre y huye. Saito muere y también despierta. El cuidador empuja a DiCaprio a una bañera con agua para despertarlo. Saito se enfrenta a ellos, una multitud furiosa se acerca y Saito le da a entender a DiCaprio que todo era una prueba para saber si eran eficientes para hacer extracciones en la mente y con un buen punto de giro nos damos cuenta con Saito que esta nueva realidad es otro sueño. Saito se impresiona y se ve más receptivo, mientras en realidad todos se encuentran dormidos en un tren. Saito cree que está en su sueño, pero están en el del cuidador. La multitud entra al apartamento y despiertan en el tren, los demás se van y Saito se ve satisfecho por su descubrimiento. Vemos que DiCaprio hace girar su tótem, el tótem cae y él suspira aliviado. Más adelante se explica este detalle. DiCaprio habla con sus hijos por teléfono mientras los imagina. Ellos le preguntan por su mamá y les dice que ella no está más. Arthur llega y le pregunta por lo de haber visto a su esposa en el sueño. DiCaprio lo evade y Arthur le dice que sí está empeorando, pero lo vuelve a evadir. Salen para escapar, pues según ellos su misión falló. Saito está en un helicóptero con el cuidador del sueño fallido. Unos hombres lo bajan y DiCaprio y Arthur suben. DiCaprio pregunta por la suerte de su hombre y Saito le dice que él no le hará nada, que de eso se encargará la empresa a la que le fallaron por culpa de los detalles erróneos del cuidador. Se van. Saito quiere contratarlos para implantar una idea en la mente del hijo de su mayor competidor financiero. DiCaprio se rehúsa, pero Saito le propone hacerlo volver con sus hijos a Estados Unidos y ese es el objetivo principal de nuestro protagonista, regresar a su país y estar con sus hijos. Pero legalmente no puede hacerlo. El porqué se explica más adelante. DiCaprio quiere aceptar, pero Arthur le dice que no. Va a visitar a su suegro en Francia y nos damos cuenta de varias cosas. Que DiCaprio creó todo un sistema para entrar en la mente de las personas por medio de los sueños desafiando las leyes de la física. Que vive más en su subconsciente que en la realidad. Que su suegro cree todavía en él y por eso le recomienda a una estudiante para que le ayude a crear mundos más eficientes en sus sueños. Es así como conoce a Elliot Page y le explica que mediante los sueños entran a la mente de la gente creando una falsa realidad a partir de diseños que la mente del creador construye para simular la realidad del soñante y así hacerlo vulnerable a quienes entran en su mente y se aprovechan de las proyecciones del subconsciente. Todo esto mientras ella duerme porque se lo explica en un sueño. Hablan de alterar la física y del caos que esto puede crear. Que ella creó ese mundo por ser la soñadora, que él es el sujeto y su mente lo puebla. Es decir, que ella puede hablar con el subconsciente de DiCaprio y que es una manera de extraer información. Que la otra manera es creando una especie de bóveda o caja fuerte, pues la mente la llena con información que quiere proteger. Elliot comprende que el trabajo es entrar y robar la información. DiCaprio le advierte a Elliot que nunca use su memoria, que siempre cree lugares nuevos, que al usar la memoria podría dejar de distinguir entre la realidad y un sueño. Amigo, creo que eso es justamente lo que te ha pasado con tu esposa. Bueno, al menos sabemos que lo reconoce y que por eso le advierte a ella. Luego todo se va al carajo porque aparece la esposa de DiCaprio y mata a Elliot, quien despierta de su sueño. Ella le reclama porque sabe que la esposa de DiCaprio apareció por estar en el subconsciente de él. Arthur le explica lo que es un tótem y que sirve mediante su peso y equilibrio para saber si se está en un sueño o en la realidad. En el caso del tótem de DiCaprio, él se da cuenta si está en la realidad porque el tótem deja de girar. Asombroso.
Seguimos. Elliot tiene miedo de abrir su mente a DiCaprio por culpa del mal recuerdo de su esposa. DiCaprio va en busca de un falsificador para que integre su grupo, así que visitan a Tom Hardy, a quien le explica lo que piensan hacer para Saito. Hardy le dice que para implantar la idea en el protagonista de Peaky Blinders se debe usar la relación que tiene con su padre y que necesitan a un químico, y le recomienda a uno. Pero le dice que lo llevarán donde él luego de que se deshaga de unos tipos de la compañía para la que trabaja y que lo están buscando después del fracaso con Saito. DiCaprio le dice que se vean ahí mismo a la salida después que se deshaga de ellos. DiCaprio corre como loco y muy convenientemente aparece Saito para rescatarlo. Recogen a Hardy y se van. Luego Arthur le explica a Elliot sobre las paradojas en los niveles de sueño y las formas imposibles de arquitecturas que se pueden crear, como por ejemplo una escalera infinita, y que esto les permitirá disfrazar los niveles de sueño, que entre más complejos sean, más difícil será que los atrapen. Arthur explica un poco el por qué DiCaprio se niega a construir en los sueños. Supone que lo hace para que su esposa no interfiera en las misiones y las arruine, ya que si él construye el sueño, la esposa se presentará en cualquier momento. Le cuenta a Elliot que la esposa de DiCaprio está muerta y que lo que ve es la proyección de ella. Llegan donde el químico y le explican que necesitan crear 3 niveles de sueño en la víctima. Él les dice que es difícil. Saito dice que él también entrará para poder verificar que esta vez se cumpla lo que él pide. El químico los lleva a un sótano. Hay varios hombres compartiendo sueño y explican que después de un tiempo es la única forma de soñar y que no van allí a dormir, van a despertar, pues el sueño se ha vuelto su realidad, y como eso le está pasando a DiCaprio, pues decide probarlo él mismo. Y en un par de segundos se da cuenta que funciona, al ver a su esposa en un momento crítico que nos explican más adelante. Después que DiCaprio quedó en shock por su experiencia, Saito le muestra al protagonista de Peaky Blinders, Fisher, quién será la víctima. Bueno, esa serie me gusta y la súper recomiendo si aún no la ha visto. Sigo. Saito le explica a DiCaprio que Fisher controla el suministro de energía de la mitad del mundo y que su empresa no puede competir con la de su padre, así que por eso debe implantar la idea en su mente de acabar con el negocio de su padre. Ya lo habían explicado más o menos al principio, pero aquí es más específico. Tom Hardy llevará a cabo su plan de entrar por la parte más vulnerable de Fisher, su papá y su padrino, quien es la mano derecha del padre de Fisher. Vemos que Hardy de alguna forma se infiltró en el círculo cercano de los empresarios y nota que padre e hijo tienen problemas. Les explica a los demás que se hará pasar por el padrino de Fisher en el primer nivel de sueño para que Fisher se autoimplante la idea con lo que Hardy le diga, haciéndose pasar por su padrino. Elliot hace su propio tótem y confronta a DiCaprio con el tema de su esposa muerta, diciéndole que debe contarle a los demás sobre lo que está pasando con ella en los sueños y cómo llega siempre del subconsciente a sabotear todo. Él dice que solo quiere terminar ese trabajo para regresar a casa. Ella le pregunta por qué no puede hacerlo y suelta una noticia bomba. No puede volver porque piensan que él mató a su esposa. Luego los vemos ultimar detalles. El químico explica que debe sedarlos para llegar a los 3 niveles y se ponen de acuerdo con lo que le harán creer a Fisher en contra de su padre, manipulándolo con el conflicto emocional que tiene con él. En este punto ya nos han explicado de todo. Tenemos un montón de información antes de ver en sí lo que va a suceder en ese multinivel onírico. Pero aún hay más. Nos dicen que en el primer sueño puede pasar una semana, que en el segundo 6 meses y en el tercero 10 años. Así que Arthur se preocupa y pide saber cómo salir antes si las cosas se complican o logran el objetivo. Y nos cuentan algo que vimos al inicio, la patada, la sensación de caer que te hace despertar. Entonces deben sincronizarla con los 3 niveles. Así que Arthur propone la música como conector. Nada más y nada menos que la música de Edith Piaf. Deben volar con Fisher 10 horas, las que usarán para desarrollar la misión en su sueño, y lo harán de Sydney a Los Ángeles, vuelo que hace Fisher cada 2 semanas. Hacen que no viaje en su avión privado, sino en primera clase de una aerolínea que Saito compró. Elliot ve dormir a DiCaprio y entra en su sueño. Lo descubre con su esposa y se enoja. Le dice que son sueños y que es la única forma de estar con ella. Elliot se da cuenta que no son solo sueños, sino también recuerdos de DiCaprio. Los números del ascensor son los niveles de sus recuerdos, y cuando ella pregunta qué hay en el sótano, él le impide bajar y la lleva a otro piso. Es la casa de DiCaprio y ve a sus hijos, pero solo por la espalda. Quiere ver sus caras, pero no puede, y dice que si quiere ver sus caras de nuevo necesita regresar a casa, al mundo real. Elliot corre al ascensor y va al sótano. Hay una habitación desordenada y la esposa de DiCaprio la intimida. DiCaprio llega y le dice a Elliot que están en una habitación de hotel donde pasaban su aniversario. La esposa los ataca y ellos se van, despiertan, y Elliot le dice que no puede simplemente dejarla en una cárcel de recuerdos para contenerla. Se dan cuenta que el padre de Fisher murió y empieza la misión. Llegan al avión, se dan a Fisher y comienzan los sueños. En el primer sueño, que es el del químico, llueve, lo recogen y chocan a un taxi, se lo llevan y Fisher lo toma. Saito le apunta. En el otro carro recogen a Elliot y un tren de la nada los choca. Unos tipos armados disparan al taxi, hay un tiroteo y Saito queda herido. Llegan a una bodega y Arthur explica que los hombres armados son una proyección del subconsciente de Fisher para protegerse de ataques. DiCaprio se enoja con Arthur y lo culpa de eso. Tom Hardy va a dispararle a Saito para que despierte, pues está sufriendo.
muriendo, pero DiCaprio le dice que no. El químico explica que con el sedante que tienen, morir no los despertará, y DiCaprio explica que quedaría en el limbo, un espacio vacío, subconsciente infinito, donde podrían estar décadas o para siempre. Y el químico dice que DiCaprio ya ha estado en el limbo. Le recriminan a DiCaprio por no haberles dicho los riesgos. Todos están nerviosos y DiCaprio les dice que deben avanzar. Le piden a Fisher la combinación de la caja fuerte de su padre, pero no sabe. Saito está muy mal. DiCaprio le dice que si continúan, el dolor bajará un poco, pero que si se muere, quedará en el limbo hasta envejecer. Pero Saito le dice que no, que regresarán y que serán jóvenes juntos de nuevo. Hardy, haciendo del tío de Fisher, le dice que destruya su herencia disolviendo los negocios. Empiezan así a implantar la idea. Elliot le dice a DiCaprio que les diga a todos la verdad, que en cualquier momento su esposa lo arruinará todo y que mientras más se adentren en Fisher, más se adentrarán en DiCaprio. DiCaprio le cuenta a Elliot que cuando trabajaba con su esposa explorando el funcionamiento de los niveles de sueño, se dio cuenta que entre más profundo llegaban, corrían el riesgo de quedar atrapados en sus subconscientes y que perderían la noción de la realidad. Así quedaron en el limbo atrapados 50 años y crearon su propio mundo. Le cuenta a Elliot que su esposa dejó guardado en lo profundo de su subconsciente lo que era la realidad y cuando despertaron, ella creía que la realidad era un sueño del que debían salir porque pensaba que el limbo era la verdadera realidad y que para volver ahí se tenían que matar. Pensaba que los niños eran proyecciones y que los verdaderos estaban en el limbo, así que un día ella se suicidó y lo culparon de su muerte, por lo que tuvo que irse de Estados Unidos. Él le dice que ella se proyecta en su subconsciente por la culpa que siente él por lo que pasó y que debe enfrentar eso para que la misión salga bien. Se llevan a Fisher y van a entrar al segundo sueño para hacer que odie a su tío padrino y se reconcilie con el recuerdo de su padre. Usan al señor Charles, una táctica para poner a Fisher contra su subconsciente, y lo hace contándole que está soñando. Vemos que la rubia es Hardy al revisar la cartera de Fisher en el ascensor con Saito. Vuelven a ver la fotografía de Fisher niño soplando la veleta. En el primer sueño el químico está tratando de mantenerlos con vida mientras lo persiguen las proyecciones armadas de Fisher. Volviendo al sueño número 2, DiCaprio le explica a Fisher que está soñando y que él protege la seguridad de su mente de cualquiera que pudiera robarle la información. Trata de convencerlo explicándole los conceptos que ya hemos repasado y en un momento Fisher se apunta en la cabeza y le dice a DiCaprio que si es un sueño se va a matar para despertar. Pero DiCaprio le explica lo del limbo, así que no se mata. DiCaprio lo convence de que es un sueño y trata de sacarle la información de la caja fuerte. Suben al piso 5 donde se supone está la habitación de Fisher. Llega a la habitación su padrino, el verdadero, y como lo planearon, lo ponen en contra suya. Así que acepta entrar en un tercer sueño junto con ellos. Entrarán en el subconsciente de Fisher en la proyección del sueño de Tom Hardy y Arthur se queda en el segundo sueño para esperar la patada. Vemos el inicio del tercer sueño en la nieve. El químico sigue teniendo problemas en el primer sueño, mientras que Arthur lidia con la seguridad de Fisher en el segundo. En una escena brutal sin gravedad mientras pelean. En el primer sueño el químico lucha por lanzar el carro del puente a tiempo, mientras que en el tercero la seguridad de Fisher hace su trabajo. DiCaprio le dice a Hardy en el tercer sueño que el químico solo tiene 10 segundos para lanzar la van por el puente y eso le da a Arthur 3 minutos en el segundo sueño para hacer lo propio y que a ellos les queda 1 hora. DiCaprio pide a Elliot que le dé una salida. Ella le advierte que su esposa podría interferir si le da esa información, pero él insiste. Ella accede. La van empieza a caer del puente en el primer sueño y en los otros dos se empieza a desmoronar todo. Hay persecuciones y peleas en cada sueño y Arthur amarra los cuerpos en el segundo sueño sin gravedad, mientras que Hardy y Saito entran al búnker. Fisher llega a la bóveda. La esposa de DiCaprio entra por arriba y sigue a Fisher. DiCaprio la apunta y Elliot le dice que ella no es real, que le dispare, pero él lo duda. La mujer le dispara a Fisher y DiCaprio a ella. Llegan donde Fisher y se encuentran con Hardy. Elliot dice que aún pueden lograrlo siguiendo a Fisher y que puede bajar con DiCaprio a su memoria donde pueden terminar con el recuerdo de su esposa. Que pueden esperar la patada cuando suene la música y luego volar el hospital y subir por las capas. Hardy les dice que si no llegan a tiempo se va y se ponen en eso. Bajan a lo que parece el recuerdo escondido donde está la esposa de DiCaprio y aparecen en el mar. Hacen un recorrido por la memoria de DiCaprio. La encuentran y ella los hace dudar de qué es lo real y qué no. Arthur sigue luchando, Hardy también, y el carro sigue cayendo del puente. DiCaprio confronta su recuerdo y su culpabilidad diciéndole a la proyección de su esposa fallecida que él fue quien le implantó la idea de una falsa realidad de la cual solo podría escapar con la muerte y por eso se quitó la vida en el mundo real. Porque después de ambos suicidarse, ella siguió creyendo que la verdadera realidad también era falsa. Mientras tanto, Saito con sus últimas fuerzas sigue defendiéndose en el tercer sueño, pero muere. La esposa de DiCaprio le dice que Fisher está en el balcón y que se lo dará si él decide quedarse con ella ahí. Él acepta. Hardy trata de reanimar a Fisher en el tercer sueño. Elliot, desesperada, le dice a DiCaprio que no se quede en el limbo, pero él le dice que debe encontrar a Saito, pues sabe que ya debe estar muerto y que se quedará atrapado allí. La esposa de DiCaprio lo apuñala. Elliot le dispara y lanza a Fisher para que despierte en el tercer sueño. Arthur, mientras tanto, activa los explosivos en el ascensor del segundo sueño. Fisher entra a la bóveda donde está su padre y descubre que él, en verdad, sí lo amaba al ver el recuerdo de la veleta. Hardy activa los explosivos del hospital. Los sueños empiezan a desmoronarse porque la van está a punto de caer al agua. El tercer sueño termina con Elliot despertando y muriendo. Despiertan en el segundo sueño sin Saito y sin DiCaprio. La van cae y despiertan en el primer sueño. DiCaprio hace las paces con el recuerdo de
de su esposa. Volvemos a ver la escena inicial de la película con DiCaprio a un joven encontrándose con Saito anciano en el limbo, donde lo convence de regresar. Luego los vemos a todos en la realidad en el vuelo que habían tomado de Australia a Los Ángeles. DiCaprio por fin entra a Estados Unidos mientras cada quien toma su camino con satisfacción del trabajo cumplido. DiCaprio llega a casa y pone a rodar el tótem para saber si está en la realidad o si es otro sueño. Se reencuentra con sus hijos y por fin puede ver su rostro. El tótem sigue girando y tambalea un poco. Ahí termina la película. Esta película tiene muchos momentos explícitos de cómo en la vida real se manifiestan ciertos fenómenos en nuestros sueños, y pienso que esto hace que haya esa afinidad con el espectador y con la ficción que plantea la película, que en muchos casos, como el mío por ejemplo, pone a volar la imaginación y a hacernos preguntas de cómo sería si. Ese sí mágico que nos plantea escenarios hipotéticos y que hace de la ficción algo fantástico cuando la comparas con la realidad y la cantidad de posibilidades que tal vez pueden existir. Cuestionamientos como el apego a los recuerdos y a personas, de cómo enfrentarnos a nuestros miedos y nuestras culpas, son mensajes interesantes de la película, escenas de acción muy bien hechas y un guión que nos lleva a laberintos narrativos que se imponen durante toda la trama. Son elementos destacados de la película y Nolan, un director de recursos narrativos temporales que siempre utiliza para conectar su audiencia. Si tienes apreciaciones sobre la película, déjalas en la caja de comentarios. Y si estás de acuerdo conmigo que al final DiCaprio por fin reconoce la realidad sin necesidad de observar el tótem, pues logra ver el rostro de sus hijos, que él sabe es la forma certera de asumir que está en la realidad, además que al tótem tambalearse un poco podríamos deducir que caerá. Deberíamos hacer esto de nuevo. Dale un me gusta si te gustó, o si no, dale mano abajo y deja tus comentarios. Y espera más resúmenes cada semana.